Desenvolvimiento y vitalidad de la Iglesia. Libro 3. Evolución mística. Por el Padre Fray Juan Arintero. Primera parte. La vida sobrenatural en sí misma, en sus operaciones y en su crecimiento. Capítulo 1. Idea general de la vida mística. Místico es lo mismo que recóndito. Vida mística es la misteriosa vida de la gracia, de Jesucristo en las almas fieles, o más propiamente, es la íntima vida que experimentan las almas justas, sintiéndose animadas del Espíritu de Jesucristo, recibiendo a las claras sus divinos influjos, sabrosos o dolorosos, y con ellos creciendo y progresando en unión y conformidad con el que es su cabeza, hasta quedar transformadas en él. Por evolución mística entendemos todo el proceso de formación, desarrollo y expansión de esa vida prodigiosa, hasta que se forme Cristo en nosotros y nos transformemos en su divina imagen. Esta vida puede vivirse inconscientemente como vive un niño la vida racional o propiamente humana, y así la viven los principiantes y en general todos los que se llaman ascetas, que caminan a la perfección por las sendas ordinarias de la consideración laboriosa de los divinos misterios, la mortificación de las pasiones y el ejercicio de las virtudes y en las prácticas piadosas. Y puede vivirse también conscientemente, con cierta experiencia íntima de los misteriosos toques e influjos divinos y de la real presencia vivificadora del Espíritu Santo, y así la viven la generalidad de las almas muy aprovechadas que han llegado ya al perfecto ejercicio de las virtudes y también otras privilegiadas a quien Dios libremente escoge desde mucho antes para llevarlas más aprisa, como en sus brazos, por las vías extraordinarias de la contemplación infusa. Las almas que así viven conscientemente de la vida divina suelen llamarse místicas o contemplativas. Místicas por razón de la experiencia que tienen de los ocultos misterios de Dios. Contemplativas porque su modo de oración habitual suele ser esa contemplación que el mismo Dios amorosamente infunde a quienes quiere, cuando quiere y como quiere, sin que sea parte el ingenio humano para alcanzarla, ni perfeccionarla, ni aun para prolongarla, mientras el de los ascetas es la meditación activa que, con la gracia ordinaria que a nadie se niega, todos podemos lograr y aun perfeccionar hasta convertirla insensiblemente en la llamada oración de simplicidad, que es como una suerte de contemplación adquirida y que suele ir acompañada ya de cierta presencia amorosa de Dios, causada por un singular influjo del Espíritu Consolador para realizar la transición gradual del estado ascético al místico. La ciencia que enseña los caminos ordinarios de la perfección cristiana y muy particularmente el modo de hacer bien la meditación para adquirir las virtudes y desarraigar los vicios y ejercitarse en todas las prácticas de la vía purgativa, con algunas de la iluminativa y la unitiva, suele llamarse ascética, reservándose el nombre de mística propiamente dicha, aunque ésta en general abarque toda la vida espiritual, para la ciencia experimental de la vida divina en las almas que siguen los caminos extraordinarios de la contemplación. La teología mística, dice Gerson, tiene por objeto un conocimiento experimental de las cosas de Dios,
producido en la íntima unión del amor. Este conocimiento se logra principalmente con el don de sabiduría, el cual, como advierte Sauvé, tiene por carácter hacer saborear las cosas de la fe. Entonces, en efecto, parece que el alma las gusta y las siente, y las toca y las experimenta, en vez de entreverlas de lejos o de conocerlas como de oídas. Esta ciencia es esencialmente esotérica, como lo es la óptica para los ciegos. Nadie puede comprenderla ni apreciarla bien sin estar iniciado con la propia experiencia. Pero así y todo, lo que los grandes místicos logran traducir en lenguaje esotérico, aunque no parezca a los profanos tan enigmático como lo es al ciego lo relativo a los colores, todavía vale más o nos da mejor a conocer los inefables misterios de la vida espiritual, que cuanto puede enseñarnos una teología especulativista, que los mira como por de fuera y sólo a través de los enigmas de la razón. Las cosas de Dios nadie las conoce sino el Espíritu del mismo Dios, y aquel a quien el Hijo quisiere revelarlas. Así, esas misteriosas nociones que pueden lograrse sin experiencia propia y constituyen la parte esotérica de la mística, por incompletas que sean, ofrecen grandísimo interés para poder reconocer en lo posible los inefables misterios de la vida espiritual y ver esa maravillosa evolución de la gracia que termina en la gloria. Además, son indispensables a todo director espiritual si quiere cumplir su deber guiando y no extraviando las almas. Quien, con verdadero espíritu de piedad, vaya teniendo algo de sentido cristiano, aunque por falta de experiencia no comprenda bien estas cosas, a buen seguro que no las tendrá por increíbles ni se espantará de ellas, como hacen los de poco espíritu imitando a los incrédulos. Los simples ascetas, como niños todavía en la virtud, aunque sientan o perciban de algún modo las manifestaciones sobrenaturales, aún no advierten claro lo que son, no tienen bastante conciencia de ellas para saber discernirlas de las naturales. Sus ordinarios principios de operación con que se ejercita y manifiesta en ellos la vida espiritual son las virtudes infusas, y éstas, con ser sobrenaturales, obran de un modo connatural, o sea, humano. Los dones del Espíritu Santo, con que se obra supramodum humanum, aún no influyen sino raras veces o en un grado muy remiso, y por eso apenas es posible distinguir y reconocer lo sobrenatural más que en sus efectos, en esos que se llaman milagros de la gracia, en los cambios que a veces casi repentinamente un alma experimenta cuando de tibia que era, frágil, propensa al mal y dificultosa para el bien, sin saber cómo se encuentra fervorosa, firme, llena de valor y de santos deseos. Lo que los místicos dicen de nuestra transformación en Dios es aplicable a toda la vida sobrenatural, pues la vida mística no es otra cosa sino la vida de la gracia, hecha consciente y conocida experimentalmente, así como la vida del cielo es la misma de la gracia, desarrollada, perfecta, llegada al término de su lenta y oscura evolución. Obrando así humanamente, tienen por esforzarse en caminar como por su pie, en excitar las propias iniciativas para ejercer bien la virtud y superar las dificultades, guiándose por la oscura luz de la fe y según las normas de la prudencia cristiana, sin notar apenas los continuos influjos del Divino Consolador, que ocultamente los mueve, sostiene y conforta, mas cuando
consolidados en la virtud, venciéndose a sí mismos, van conformando más y más su voluntad con la de Dios, luego empiezan a sentir y notar ciertos deseos, impulsos o instintos del todo nuevos y verdaderamente divinos, que no provienen ni pueden provenir de ellos mismos, puesto que les llevan a algo desconocido, a un nuevo género de vida y de perfección muy superior, y que no les dejan reposar hasta ponerlos fielmente por obra y hasta encenderse con esto mismo en otros aún más altos y ardientes deseos. Y conforme van las almas siguiendo con docilidad estos impulsos del espíritu, así van sintiendo cada vez más claramente sus toques, notando su amorosa presencia y reconociendo la vida y virtudes que les infunde. De ahí que poco a poco vengan a obrar principalmente por medio de los dones, que se manifiestan ya en alto grado y como algo sobrehumano, y de este modo vienen a tener verdadera experiencia íntima de lo sobrenatural en sí, y entran de lleno en el estado místico. En este venturoso estado, la oración habitual suele producirla notoriamente el Divino Consolador, que pide por nosotros con gemidos inenarrables y nos hace orar como conviene. Influyen aquí ya a las claras todos sus dones y especialmente el de la sabiduría, con que se gusta y experimenta lo divino, y el de entendimiento, con que se penetra en los profundos arcanos de Dios, aunque a veces predominen el de temor o el de piedad, el de fortaleza, el de ciencia o el de discreción. Por lo mismo que el Espíritu inspira donde quiere y deja oír su voz, sin que sepamos de dónde viene y a dónde va, ciertas almas privilegiadas empiezan a sentir muy pronto sus delicados toques, pero lo común es no sentirlos claramente como sobrenaturales hasta hallarse ya muy adelantadas en la senda de la virtud y tan unidas con la voluntad divina que ya no apaguen ni ahoguen la voz del Espíritu, ni resistan a sus impulsos, sino que le sigan con docilidad, dejándole obrar libremente en ellas. Así pues, esta misteriosa vida divina la vivimos primero inconscientemente, a manera de niños, sin darnos cuenta del nuevo principio vital que es el mismo Espíritu Santo, el cual, vivificando nuestras almas y renovando nuestros corazones, nos hace verdaderamente espirituales e hijos de Dios. Gran multitud de cristianos y aun de religiosos, aunque comprometidos a caminar de veras a la perfección evangélica, nunca salen de esta fase de la niñez espiritual, que es la propia de ascetas y principiantes. Y ojalá que muchos de ellos entraran ahí siquiera, convirtiéndose y haciéndose como niños para poder ser admitidos en el reino de los cielos. A estos niños que aún no advierten que son hijos de Dios y que, con vivir de Él, obran sus obras propias miras y sus caprichos, teniendo al espíritu como aprisionado, hay que tratarlos como a carnales y no como a varones espirituales, pues aún se dejan mover más según la prudencia humana, que suele participar mucho de la prudencia carnis, que no según la cristiana que, unida al don de consejo, constituye la prudentia spiritus. Mas si, ejercitándose de veras en la virtud, van entrando en la madurez de varones perfectos, luego empezarán a lucir en sus frentes la luz y discreción del Espíritu de Jesucristo, y sometiendo de veras la prudencia de la carne, que es a muerte, a la del Espíritu, que es vida y paz, comenzarán a vivir como espirituales,
neumáticos, que se mueven a impulsos del Divino Consolador y sienten sus influjos vivificantes. Y entonces, viéndose movidos del Espíritu de Cristo, reconocen ya que son hijos de Dios, pues ese mismo espíritu de adopción que los anima les da de ello claro testimonio cuando así los mueve a llamar Padre al Dios omnipotente. Esta moción confiada la produce muy desde luego el don de piedad. Llamamos a Dios con ese amoroso nombre sin advertir que su mismo espíritu de amor es quien a ello nos mueve. Cuantos son así inconscientemente movidos del Espíritu, con ser por lo mismo verdaderos hijos de Dios, todavía no son más que simples ascetas, pues aún no tienen clara experiencia de lo divino. Esa la dan los dones de ciencia, consejo y entendimiento, que nos hacen entrar en la edad de la discreción espiritual y tener conciencia de lo que somos, y muy particularmente el de sabiduría, que, con ayuda de los diversos sentidos espirituales, nos permite reconocer los toques del Espíritu y sentir, gustar y ver cuán suaves es el Señor. Entonces es cuando de lleno se entra en la vida mística, sin perjuicio de tener que volver a los ejercicios ordinarios de la ascética, siempre que cesa el soplo y la suave moción de ese espíritu, que inspira donde quiere y cuando quiere, sin que ordinariamente sepamos a dónde va. Por más que así y todo, soplando suavemente, nos lleva a vela llena hacia el puerto seguro. Cuando cesa este soplo, hay que navegar a fuerza de remos, so pena de ser arrastrados por las olas. Pero aún se va entrando en alta mar, se van notando cada vez mejor las perennes y tranquilas corrientes del océano del agua viva, y van siendo más continuas las mociones e inspiraciones. El mismo ímpetu del río de la gracia alegra la ciudad de Dios, y el soplo del Espíritu Santo suele ya mostrar de dónde viene y hacia dónde nos lleva. De ahí la portentosa elaboración de la gracia que se realiza en gran parte durante la noche del sentido, para someter éste a la recta razón ilustrada por la prudencia cristiana, y así practicar bien las virtudes sobrenaturales, uniéndose el alma a Dios con perfecta conformidad de quereres, dispuesta a secundar sus mociones, que se van haciendo cada vez más continuas, pero se realiza todavía mejor en la noche del espíritu, que somete la misma razón sobrenaturalizada a la suprema y única norma infalible de la dirección casi absoluta del Divino Consolador. Entonces es cuando, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, experimenta esa misteriosa renovación o metamorfosis que la hace pasar de la simple unión conformativa en que aún persistía la iniciativa propia y la propia dirección, en la transformativa, donde ya se hace Dios omnia in omnibus, único director y regulador de nuestra vida. Allí está el alma como la crisálida encerrada en su capullo, inerte, aprisionada, a oscuras, para salir hecha otra, con órganos a propósito para una vida aérea, y no rastrera como la de antes, debiendo apacentarse ya siempre del néctar de las flores, no de cosas groseras. Tal es la hermosa imagen de que se valió Santa Teresa en sus moradas para expresar lo que entonces pasa en el alma, que sale del todo transformada y renovada, y como con nuevos órganos espirituales, para no vivir ya sino según el Espíritu.
Así parece otra, con deseos, instintos, sentimientos y pensamientos que no tienen ya nada de terrenos ni aun de humanos, y que son en todo rigor divinos, pues el mismo Espíritu de Dios es quien los provoca y ordena. Y entonces el alma nota y comprende que no sólo obra con la virtud de Cristo, sino que el mismo Jesucristo, con quien está ya del todo configurada, habiendo muerto y resucitado con él y recibido la perfecta impresión de su sello viviente, es quien obra y vive en ella y por ella. Y así, con la plena verdad, dice: vivo, mas no yo, sino Cristo es quien vive en mí, pues su vivir es el mismo Cristo, cuyo espíritu la anima en todo, reinando en su corazón con señorío absoluto.